Va a salir en pantalla, querido pueblo de Dios, para que usted lo lea conmigo. Hechos capítulo 16, versículo 16. Después, ¿estamos ahí, hermanos? Amén. Después de la enseñanza voy a darles un pequeño anuncio para que podamos compartir algo juntos ahorita. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces. Eso quiere decir que esta muchacha gritaba, daba voces diciendo: estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Y ahora, no les agradó a Pablo porque ella estaba diciendo en este sentido algo cierto. Pero es que la palabra no tiene por qué estar en boca de alguien que no es de Dios. Acá encontramos a una mujer poseída por Satanás, por un espíritu de adivinación, hablando la palabra de Dios cuando ellos no tienen ningún derecho de hablarla. Porque los que somos llamados a hablarla es ustedes y yo, que somos hijos e hijas de Dios. Entonces el texto dice que siguiendo a Pablo, pues Pablo se cansó de ella, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Pastor, ¿qué significa que a Pablo prendieron? Que lo cogieron, lo tomaron y lo llevaron preso. Lo prendieron. ¿Listo? Entonces cuando usted vea que por acá la policía coge a un muchacho y se lo lleva, eso puede usted decir, lo prendieron. Prendieron a Pablo y a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo, porque donde hay pelea, ahí está el pueblo. Se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, noten lo que hicieron con los apóstoles, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Y usted que se queja por un dolor de muela, y los apóstoles de ese entonces los golpeaban, hermanos. Los golpeaban con azotes. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Y si la Biblia dice que los azotaron mucho, es porque realmente los golpearon demasiado. Luego de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero. ¿Mandando a quién, hermanos? Al carcelero. Que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, allá al último, y les aseguró los pies en el cepo, un trozo de madera con 2 orificios elevado donde metían los pies del preso. Súper incómodo, y lo amarraban. Eso es el cepo, para que su merced lo comprenda. Pero a medianoche estaban los apóstoles quejándose, renegando, no, orando, Pablo y Silas, hermano. Eso es ser un verdadero cristiano, hermano. Un verdadero cristiano llora, claro, le duele las situaciones que vive, pero un verdadero cristiano no se queja. Ora, ora. Cantaban himnos a Dios. Vean, no cantaban música bachata, cantaban himnos a Dios. Yo no me imagino a los apóstoles cantando música roba allá en la casa. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Cuál cantaban? No sé, en ese tiempo no sé qué himnario usaban. Los salmos seguramente. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, hermano. Lo que pasó esta semana en Colombia no es nada. Acá sucedió un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, se había dormido, y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada que él tenía, y pues al enterarse del problema, se iba a suicidar, se iba a matar.
pensando que los presos habían huido. Ya les voy a explicar el por qué se iba a matar. Listo, hay una razón. Mas Pablo, no sé cómo se enteró Pablo, seguramente el Espíritu Santo le dijo, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, recuerden que ¿dónde estaba Pablo? Por allá al fondo del calabozo. Pero algo Pablo entendió, que ese hombre se iba a hacer daño, este hombre estaba afuera. De repente dice Pablo, clamó a gran voz diciendo, ¡no te hagas daño! Pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y tomó a los apóstoles y dice que los sacó, sacándolo les dijo, señores, y ahí está la pregunta del sermón de hoy, ¿qué debo hacer para ser salvo? Fíjense en esa pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese es el título del sermón. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, porque hermano, nadie va a poder ser salvo a menos que escuche la palabra. Por eso, si usted quiere que su familia sea salva, su familia necesita escuchar la palabra. He ahí la sabiduría que usted debe pedirle a Dios. Y si su familia no quiere venir a la iglesia, pues hermana, haga un cumpleaños, invite al pastor. Lo invitó, llegó el pastor allá, ¿cómo está? Unas palabras para el cumpleañero, y ahí va. Busque la manera que su familia escuche la palabra, porque la necesita escuchar. Tomándolos en aquella misma hora de la noche, versículo 33, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. O sea, toda esa familia, esa noche, que verdaderamente creyó en el Señor, y ya les voy a explicar qué es realmente creer, se bautizaron. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y luego la historia continúa. El carcelero en la mañana volvió a llevar a Pablo a la cárcel, volvió a cerrar todas las puertas como si nada hubiese sucedido, y al otro día vinieron a sacar a los apóstoles. Queridos hermanos, el título de la enseñanza hoy es ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es la primera parte, hermanos, porque la verdad, dentro de 8 días la vamos a continuar, porque hay mucha tela aquí que cortar. Bueno, hermanos, antes de entrar al estudio, me gustaría que me acompañen una palabra de oración. Incline su rostro, por favor. Padre Celestial, yo te doy gracias por este grupo de hermanos. Aún faltan hermanos por llegar a la iglesia, pero te pido de todo corazón que bendigas a este precioso grupo. Amamos a cada una de estas personas, pero si nosotros como pecadores los amamos, ¿cuánto amor tienes hacia ellos, Señor? Tú que eres perfecto y santo. Usa este sermón, Señor, para que alguna persona de acá pueda irse hoy con la seguridad de su salvación, pueda irse con la seguridad de que realmente va de camino al cielo. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, tanto en esta enseñanza como la después que vamos a tener después del receso. Bendice a este grupo de oyentes. Por favor, que el corazón de ellos esté atento y que el enemigo sea silenciado en el nombre de Jesús, y que tú puedas glorificarte en medio de nosotros. Amén. Amén. No existe, amado pueblo de Dios, una pregunta tan importante, tan crucial y tan seria como la pregunta que acabamos de formular a través de este texto. Atentos todos, por favor, ya. En Hechos 16:30 dice el versículo, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Otra manera de formular esta pregunta sería, ¿cómo estar seguro o segura que al partir de este mundo iré realmente al cielo? Yo quiero, hermano, que no se deje robar la bendición de la atención en este instante, porque quiero hablarle a usted como si usted hubiera sido el único que hubiera venido a culto, el único. Porque esta pregunta yo quiero que cada persona, cuando yo termine este sermón, me pueda dar una respuesta certera y me diga, pastor, ya no dudo
yo voy al cielo por esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Otra forma de preguntar sería, ¿cómo puedo estar seguro de mi salvación? ¿Cómo puedo estar seguro, pastor, del perdón de mis pecados y de tener el maravilloso regalo, y hago hincapié en esa palabra, regalo de la vida eterna? Bueno, en este pasaje es uno de aquellos textos de la Biblia que nos muestran cómo la mano invisible pero real de Dios obra en cada detalle de la historia para que las personas puedan conocer a Dios. Por eso, hermano, como le decía a algunos creyentes esta semana, no es casualidad que usted se haya topado con esta iglesia. No es casualidad. Porque Dios sabía en su plan y su propósito eterno que para este tiempo y esta época la iglesia cristiana bíblica iba a comenzar. Dios ya lo sabía. Dios sabía que iba a poner aquí un pastor. Y Dios inclusive sabe lo que este pastor ya les va a comunicar. En Hechos 16:5 quiero llamarles la atención, ahí mismo en el contexto, porque recuerda, hermano, ¿cómo hacemos para entender un versículo de la Biblia? ¿Cómo hacemos para entender, digamos, quiero entender el 30, donde estamos estudiando? ¿Qué debo hacer para entenderlo? Debo leer lo que viene antes y lo que viene después, o sea, el contexto. ¿Listo? Algo sin contexto no se entiende para nada. Si por ejemplo el niño llega del colegio y llega con una hojita de coordinación, y le dice, papi, mami, me dieron esto en el colegio. Entonces el papá le dice, léelo, hijo, léelo. Queda expulsado. Y la mamá de una vez voltea a mirar. Mami, espere, le doy el contexto. Queda expulsado un compañero llamado fulano que no ha vuelto a clase. Entonces usted toma respiración. No estaba hablando de ti. Menos mal. El contexto es supremamente importante. Entonces, mi esposa está por ahí. Colabórame con el trabajo de los bebés, mi amor. Hechos 16:5 dice la palabra de Dios. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Qué sucedía con las iglesias? Aumentaban el número cada día. Repito, hermanos, ¿qué pasaba en las iglesias? Aumentaban el número cada día. ¿Qué se supone que debe suceder en una iglesia? En una iglesia debe aumentar la gente que está en esa iglesia. Los creyentes, es algo natural. Pero a través de esto que les estoy leyendo, lo que yo veo es la intervención de Dios. Porque es Dios quien hace posible que una iglesia crezca. Es Dios quien hace posible que una congregación aumente. Es Dios quien hace posible y el que verdaderamente gana las almas. Hay personas que dicen, yo me gané un alma. Bueno, yo le entiendo lo que me quiere decir. Pero realmente quien se gana las almas, y las almas le pertenecen, es a Cristo, hermanos. Porque Dios es el que hace la obra en ellos. Luego que los apóstoles fueron mandados y ordenados a ir a Macedonia, llegaron a una ciudad muy interesante donde se encontraron con unas mujeres. Mire lo que dice el versículo 13. Versículo 13 de Hechos 16. Y un día de reposo, era el sábado porque ellos eran judíos, un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cuántas habían allí? No sé cuántas. Entonces una mujer llamada Lidia, ¿cómo se llamaba esta mujer? Lidia, hermoso ese nombre, Lidia, vendedora de púrpura, era una comerciante de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y escuchen, hermanos, esto es muy importante, el Señor abrió el corazón de Lidia para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió, versículo 14, el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón. El Señor abrió el corazón. Hermano, ¿y por qué no abrió el de las demás?
Porque la decisión de quién obra en quién es de Dios, hermano. En este momento hay un buen grupo acá reunido escuchando la palabra. Escuche muy bien, le voy a decir algo. Dios es el que en este momento estará o no estará abriendo el corazón suyo para que preste atención a la palabra. En Hechos 16, versículo 15 dice que después de que Dios abrió el corazón de Lidia, fue bautizada y su familia. Y nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lo que yo veo a través de esta historia es que Lidia tenía algún tipo de conocimiento, porque dice que esta mujer antes de convertirse adoraba a Dios. En pocas palabras, esta mujer era una mujer religiosa. Posiblemente tenía algún tipo de conocimiento de Dios. Pero fue cuando llegó Pablo que Dios abrió su corazón. Y hago hincapié en esto, hermanos. Porque para responder la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La única manera de entender esa pregunta es entender cómo Dios obra en los corazones de las personas. También en este relato del libro de los Hechos, aprendemos que Dios permite circunstancias en ocasiones adversas en la vida de sus siervos para obrar en la vida de otra persona o de una familia por medio de estas circunstancias. Una vez más lo repito, hermanos queridos. Muchas veces Dios permite circunstancias y dificultades en la vida de sus siervos, en la vida de sus seguidores, porque a través de esas circunstancias y esas situaciones difíciles, Dios quiere usar a esas personas para que otros puedan conocer del Señor. ¿Cuáles eran las situaciones de los apóstoles? Los estaban azotando, los estaban persiguiendo, los metieron en la cárcel, pero si ellos no hubieran ido a la cárcel, si no los estuvieran persiguiendo, si no los hubieran azotado, ellos nunca hubieran conocido al carcelero. Ellos nunca hubieran conocido a este hombre que Dios había escogido para que escuchara el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, cuando usted esté pasando por dificultades, cuando usted esté pasando por situaciones adversas en su vida, usted tiene que entender que esas situaciones muchas veces Dios las está permitiendo. Y muchas de esas ocasiones Dios las manda a nuestra vida por el bien, no solamente de nosotros, sino de otras personas. Amén. Amén. En el relato también aprendemos algo interesante, hermanos. Y es que yo veo la mano de Dios, hermano, guardando la vida de este carcelero para que pudiera escuchar el Evangelio y pudiera ser salvo. Hermano, usted no se crea de buenas, como dicen coloquialmente. Pastor, usted supiera todo lo que yo he vivido. Pastor, usted supiera todas las situaciones que yo he enfrentado. Yo inclusive he estado, pastor, he estado al punto de la muerte. Bueno, como el carcelero que estuvo a punto de quitarse la vida. Pero yo creo que Dios me ama mucho porque no me la quité. Escuchen, claro que Dios le ama. Pero lo que Dios te está demostrando por esas situaciones es el llamado y el mandato de Él a que tú te vuelvas de tus malos caminos. Lo que está haciendo Dios a través de estas situaciones es dándote a ti y a mí oportunidad para que nos regresemos a Él, hermano. No es porque usted sea de buenas. Amén, gloria a Dios. En el versículo 27 y 28 de este pasaje dice así: 27 y 28, despertándose el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Quiero llamar la atención, hermanos, es que este carcelero estaba a punto de quitarse la vida. ¿Sabe por qué? Porque si se enteraran sus autoridades de que este hombre había dejado volar los presos, el que tenía que pagar con su propia vida era él. Entonces él dijo: bueno, sucedió el terremoto, las puertas se abrieron, no escucho nada, no, se fueron, y se iba a matar. Pero Dios detuvo su mano. Y hermano, entienda lo que le voy a decir de parte de Dios en este momento. Muchas veces las puertas se te cierran, las situaciones no te salen como tú esperas, porque eso no es lo que Dios quiere para ti, hermano.
Tú puedes tener deseos, tú puedes tener planes, pero nuestros pensamientos no son semejantes a los de él, hermano. El carcelero quiso quitarse la vida, pero esa no era la voluntad ni el deseo de Dios para él. A la luz de este relato bíblico, todos los problemas que vivamos como seguidores de Cristo, hermanos, todas las situaciones adversas y dolorosas por las cuales Dios nos permita o manda que vivamos, estas nos van a redundar para bien si nosotros permitimos que esas situaciones redunden para bien. Hay personas que dicen, pastor, vea, desde que me convertí, desde que sigo los caminos de Dios, peores cosas me pasan, más problemas hay, hermano. Es que ¿quién le dijo a usted que el camino cristiano es un camino de rosas? Hermano, sí, pero con espinas, hermano. Porque en el camino cristiano hay tribulaciones, en el camino cristiano hay pruebas, en el camino cristiano hay luchas, en el camino cristiano no es fácil, hermano, pero es un camino que te lleva directo a la gloria, a donde las dificultades ya no van a estar, hermano. Este carcelero, en medio de su situación que estaba experimentando, asustado, sin saber qué hacer, preocupado, se fue ante los apóstoles, pidió la luz, o sea, pidió que le alumbraran desde adentro. Recuerde que a los presos se le cayeron las cadenas. Recuerde que a los presos, y es que es increíble la mano de Dios aquí. Dios hizo posible que los presos no se volaran, hermano. Porque presos le dan oportunidad. Córrale. Pero ellos vieron todo, sintieron todo, y es como si Dios los hubiera quedado ahí quietos. Repito, detrás de esta historia vemos la mano de Dios obrando en todo. Este hombre le pregunta a los apóstoles luego de sacarlos, y seguramente sabe a dónde los sacó, los llevó a su casa. Porque en ese tiempo el carcelero tenía que estar prácticamente todo el día pendiente de la cárcel. Entonces seguramente la casa del carcelero quedaba cerca, o al lado, o encima, no sé, de la cárcel. Vamos a suponer que quedaba al lado, porque dice que este hombre, antes de preguntarle, versículo número 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice que el carcelero los sacó a los apóstoles, los llevó a ese lugar. Seguramente el carcelero alcanzó a escuchar también los signos que los apóstoles estaban cantando. Seguramente escuchó las oraciones que los apóstoles estaban cantando. Pero lo que le estaba sucediendo al carcelero no era casualidad, hermanos. Lo que le estaba sucediendo al carcelero era el propósito de Dios. Miren cómo Dios trabaja, hermano, para que usted entienda. Porque a veces nosotros decimos, oiga, pastor, ¿cómo Dios bendice a esa familia? Esa familia tiene una casa, esa familia no paga arriendo, esa familia tiene un buen mercado, esa familia, sus hijos nunca se enferman, esa familia nunca le pasa por dificultades, por problemas, por luchas. Esa familia anda muy bien, esa familia nunca tiene una necesidad, tienen excelentes trabajos, la bendición de Dios debe estar ahí. ¿Quién le dijo usted eso? Porque si podemos analizarnos así, que la bendición de Dios es lo material, pues pobres apóstoles eran hijos del diablo, porque los apóstoles ni siquiera tenían una casa fija, los apóstoles ni siquiera tenían un hogar fijo, ellos iban de aquí para allá predicando la palabra, y lo único que le daba a la gente en respuesta a la predicación de ellos eran golpes. Entonces usted nunca mira el ser bendecido por Dios, por las cosas materiales, hermano. Porque muchas veces usted puede tener todas las cosas materiales y no tener la bendición de Dios en su vida. Y en ocasiones usted no puede tener nada material y estar bendecido por Dios. Este hombre, luego de sacar a los apóstoles, les hizo la gran pregunta que se las hago en esta mañana: ¿qué debo hacer para ser salvo? Yo le hago una pregunta, no sé, formulándosela ya de manera personal. ¿Usted alguna vez se ha hecho esa pregunta? O de otra manera, como les dije, la pregunta, bueno, si yo me muero hoy, ¿cómo puedo estar seguro o segura de que voy para el cielo? ¿Cómo puedo tener la garantía de que si cierro mis ojos esta noche por última vez, o me sucede un accidente, o mi corazón se detiene, porque eso puede pasar en cualquier momento?
En cualquier instante, niños que están acá pueden decir, no, a mí me queda mucho tiempo de vida. No, hay niños que mueren, hay jóvenes que mueren, hay adolescentes que mueren, hay adultos que mueren. La muerte no respeta la edad, no le pregunta a usted si tiene planes, la muerte no le pregunta si usted tiene proyectos. La muerte llega en el momento que Dios decide que llegue. El punto ¿cuál es? ¿Está seguro de que si usted parte de esta tierra, inmediatamente llega a la presencia de Dios? ¿Usted está seguro? ¿Y por qué está seguro? Es lo que usted debe preguntarse. ¿Qué hubiera sucedido si el carcelero se hubiera enterrado la espada? Primero, hubiera despertado en un lugar de tormento llamado el infierno. Porque a menos que una persona crea en el Señor Jesucristo, como se los voy a explicar enseguida, esas personas no van a ir al cielo. Pastor, ¿qué pasó con los otros presos? Si según el versículo 25, pongámoslo en pantalla, mis queridos hermanos, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y escuchen qué hacían los presos, los oían. Y acá quiero enfocarme por un momento en esa expresión. Los presos los oían. Los presos los oían, pero solamente los oían. El texto no dice que los presos creyeron. El texto no dice que los presos le preguntaron a los apóstoles qué debemos hacer para ser salvos. El único que les preguntó fue el carcelero. Los presos no. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, escuchen, existen miles de personas que simplemente oyen y oyen y oyen y oyen y oyen. Personas que simplemente les llama la atención los cantos del pueblo de Dios. Personas que les agrada aparentemente las cosas de Dios. O de pronto nos incomodan con los asuntos espirituales. Pero simplemente son oidores. Simplemente oyen. No hay preocupación alguna por sus almas. No hay preocupación alguna por su destino eterno. No les interesa si se van al cielo o al infierno. No se dan cuenta que tarde o temprano partirán de este mundo. ¿Y a dónde van a ir? Hay gente aquí que oye y oye y oye. Y le gusta oír la palabra. Y le gusta que le prediquen la palabra. Pero no hacen nada con esa palabra. Oh, hermano querido, no sea como esos presos. Pablo se fue de esa cárcel, Silas se fue de esa cárcel, y el único que creyó fue el carcelero y su familia. Todos los demás presos, si murieron sin creer, están ahorita en la peor cárcel que existe, el infierno, hermanos. Hoy, pastor, yo no vuelvo a venir por acá que usted habla del infierno. Hermano, entonces no lea más la Biblia, porque en el Nuevo Testamento habla más del mismo infierno que del cielo, hermano. Y lo habla para advertirnos que tomemos en serio las cosas de Dios. Jóvenes que me están mirando y escuchando, niños, hijos míos, tomen en serio la palabra. Tomen en serio a Dios. Con Dios no debemos jugar. Dios no es un juego. Dios no es una marioneta. Dios se debe tomar en serio. Amén. Hay personas que simplemente no les interesan las cosas de Dios, la palabra de Dios, la vida que Dios ofrece, el perdón que en Cristo Él ofrece. Simplemente como estos presos que estaban escuchando a Pablo y a Silas en la cárcel, simplemente ellos oyen y les encanta oír. Hay gente que le encanta oír música supuestamente cristiana, les encanta las alabanzas, les encantan los cánticos de Sión, como dice el salmista, pero no sirve de nada, hermano. Hay gente que se está quemando en este momento en el infierno porque le gustaban las alabanzas, pero nunca se entregaron a ese Dios al que se le dedicaban las alabanzas. Dios estaba obrando no en los presos, estaba obrando en el carcelero. Después de sacar a los apóstoles, los llevaron seguramente a su casa, que quedaba al lado, y les volvió y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo, pastor? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué debo hacer? Cuando una persona pregunta, hace esa pregunta, es porque Dios, como en Lidia, está obrando en ese corazón. Por eso, hermano, uno se da cuenta y uno percibe cuando uno dialoga con una persona, cuando Dios está llamando a esa persona, llamando a esa persona, llamando a esa persona. Pero hay corazones tan duros, hermano, que lo único que hacen es rechazar y rechazar lo obvio.
Dios te está buscando, querido hermano. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios te está llamando a que abandones tu pecado. Dios te está dando la última, posiblemente, oportunidad de tu vida, hermano. Como el carcelero. Estuvo a punto de suicidarse, a punto. Seguramente la espada alcanzó a rozar parte de su pie, pero escuchó la voz del fondo de los apóstoles y le dijo: deténgase, deténgase. Esa voz de los apóstoles es la voz de los predicadores, que le decimos a la gente: deténgase, 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 deténgase. Y arrepiéntase y venga a los pies del Mesías, del Salvador, el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 19, versículo 16, hay un texto muy parecido a este que estamos leyendo de Hechos 16:30, hermanos. Mateo 19, 16, se le acercó un hombre que era joven, que era rico y que era religioso. Esos casi no hay, pero hay. Hombres jóvenes, ricos y religiosos. Y este hombre joven, rico y religioso le dice al Señor en Mateo 19, 16. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Sí ve que se parece la pregunta? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Pero ¿sabe que acá sucedió algo muy triste, hermano? Y es que este hombre se fue sin la vida eterna, porque prefirió dinero. Si usted lee el contexto del pasaje, dice que este hombre no se entregó a Cristo porque tenía muchas posesiones. Vea, hermano, voy a declarar algo con toda seriedad del caso. Yo prefiero que a mí Dios no me dé absolutamente nada, si lo que Dios me va a dar o lo que Dios me permite tener me va a apartar de Él, hermano. Por eso la oración de un creyente debería ser: Señor, mira, yo necesito, claro, que me proveas, me ayudes, pero no me des nada, Señor. No me des nada, nada, no quiero nada que me aleje de ti, que me aparte de ti, que me haga rebelarme contra ti. No, no quiero nada de eso, Señor. Porque este joven rico se fue sin la salvación. ¿Y sabe dónde está este joven rico? En el infierno, si nunca creyó, como vamos a ver ahorita. Termino, hermano, explicándoles la respuesta de los apóstoles a la pregunta, vuelvan a Hechos 16:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Niños, esto también es para ustedes. Ustedes, niños, también necesitan ser salvos. Ustedes no quiere decir que porque son niños ya se tienen ganado el cielo. Sí, el cielo es de los que son como niños, pero en el sentido de confianza, no de edad. Entonces hay niños que dicen: no, pastor, pero es que yo estoy relajado. ¿Y por qué estás relajado? Porque la Biblia dice que del cielo son los niños y yo soy niño. No se equivoquen, no está refiriéndose a edades. Ahí se está refiriendo a la actitud que tiene un niño frente a la palabra. Un niño frente a la palabra cree, confía en la palabra. Y así deberíamos ser nosotros, hermanos. ¿Cuál es la respuesta? Hechos 16:30, la pregunta del carcelero: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, versículo 31. Versículo 31 de Hechos 16. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Despacio, hermano. Cree en el Señor Jesucristo. Amado pueblo de Dios, atentos. La salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el recibir la vida eterna requiere una intervención divina en el corazón. Nadie verdaderamente va a creer en el Señor Jesús, como fue el caso de Lidia y de su familia, y el caso del carcelero y su familia, sin antes Dios intervenir en esa persona. Vea, hermano, yo no me acuerdo cuántas veces antes de que Dios interviniera en mi vida, a mí me hablaron de Jesús. No sé cuántas veces, hermano. En la esquina de mi casa hay un pastor llamado Luis. De verdad, ese pastor, qué bendición lo que hizo por mí. Cuando me veía ahí en la calle consumiendo droga y haciéndole daño a la gente, ese pastor con mi mamá levantó su manito ahí detrás de un mostrador de yogures que tenía en la panadería donde él trabajaba, y levantó su mano y oró con mi mamá y dijo: Señor, salva a Diego, salva a Diego, salva a Diego.
pero una semana después fui salvo. Amén, gloria a Dios. Pero yo antes había escuchado, me habían hablado, la hija de él me había tratado de hablar de Jesús. Yo en ese tiempo, aparte de ser drogadicto, era de una secta llamada los Rastafaris, que creemos que no se puede comer carne. Hermano, qué tontería eso, hermano. Y que Cristo está en África, allá en Etiopía. No, hermanos. Y a mí me trataron de hablar, a mí me invitaban a los cultos, a mí me hablaban. En el colegio yo tuve amigos cristianos. Que inclusive uno de ellos, llamado Johan, no sé si él todavía viva o donde esté, él vivía al frente del colegio. Me acuerdo mucho de él, hermano, porque siempre llegaba tarde. Yo le decía, Johan, es el colmo usted acá, y llega tarde al colegio. Y se reía nomás. Pero yo tengo la imagen de él que un día me dijo, Diego, lo invito a un grupo familiar. Y yo, ¿qué grupo familiar? ¿Qué se le acaba ahí? Y yo me acuerdo que él me llevó. Yo tenía, creo que era como 13, 12 años. Él me llevó. Y yo me acuerdo que había muchos niños. La imagen que tengo en mi mente es que había muchos niños. Había mujeres con faldas, una cantidad. Yo tengo ese recuerdo así en mi mente. Y que cantaban con una bandereta, algo así, acaso de recordar. Pero hermano, de alguna manera Dios permitió que yo escuchara, que alguien me hablara, pero hasta el día en que Él quiso soberanamente obrar en mí, hasta ese día yo pude creer. Hermano, a menos que Dios intervenga en la vida de una persona, esa persona no va a creer. Por eso usted se desgasta. Pero pastor, yo le he hablado a mi tío, yo le he hablado a mi tía, yo le hablo a mi mamá de Dios, y nada. Hermano, es que eso es decisión de Dios. Dios es el que obra en el momento que Él quiere y de la manera que Él quiere. Creer, querido pueblo del Señor, creer no simplemente es afirmar de manera superficial algo que hacemos con nuestros labios, porque ahí está el problema, hermano. Hay personas que leen ese texto, ¿no? Versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Entonces le dicen a la gente, usted lo único que tiene que hacer es creer y ya. Pero, ¿qué es creer, hermano? ¿Qué es creer? Creer no simplemente es afirmar de manera superficial algo con nuestros labios. Es muy común, aún en nuestro contexto religioso, decir frases como la siguiente. A ver si las ha escuchado, hermanos. Yo creo en Dios. Así. Entonces son salvos los que dicen eso, hermano. Salgamos aquí, vámonos todos para afuera ahorita. Vámonos para afuera, vámonos para las cantinas. Vámonos para donde venden droga. Vámonos para la casa de su familiar que no quiso venir a la iglesia. Y preguntémosle, ¿cuántos creen en Dios? Y van a decir todo el mundo, yo. Entonces, eso no es creer. Debe haber alguna diferencia, hermano. Dicen algunos, yo creo en Dios. La Biblia, al declarar que para ser salvos debemos creer en el Señor Jesús, va mucho más allá que decir de labios para afuera, yo creo. Muchas veces, o la gran mayoría de veces, que una persona dice que cree en Dios, lo que está insinuando, atento hermano, lo que esa persona está insinuando, lo que esa persona está diciendo básicamente es que reconoce que Dios existe, que acepta que Dios es real, pero eso no es la fe que salva. El problema es que este creer en que Dios, escuche muy bien, este creer en que Dios, supuestamente yo creo en Dios, hermanos, de manera superficial no sirve. Hay personas que dicen, no, eso, yo creo a mi manera, pastor. No es a su manera. En Santiago capítulo 2, 19, hermanos, ahí en la pantalla va a aparecer, hay un texto clave. Santiago 2, 19. Dice el texto en la versión Dios habla hoy, DHH. Dice la versión Dios habla hoy. ¿Tú crees que hay un solo Dios? ¿Cuántos creen eso? La mayoría. Y el apóstol Santiago dice, en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. En la versión Dios habla hoy, esa es la Reina Valera. Pero ahí dice, hermano, que los demonios creen. Pastor, ¿cómo así? ¿Los demonios creen? Sí. Los demonios reconocen que Dios existe. Los demonios reconocen que Dios tiene poder. Los demonios reconocen que Dios tiene toda la potestad del mundo, aún sobre ellos. Y hay gente así. Hay gente que te dice, yo creo, pero cree como los demonios. Simplemente cree que Dios existe, simplemente cree que Dios es real, pero eso no te salva. Lo que debes creer, querido pueblo del Señor, lo que tú debes creer es
en el Señor Jesucristo. Los demonios no creen en el Cristo. Cuando Cristo vino acá a la tierra y se encontraba con los endemoniados, cuando se encontraba con esas personas endemoniadas, los demonios le decían: no te acerques, no nos echen fuera, porque eso es lo que hace alguien que no cree. No quiere a Dios en su vida. No quiere a Dios en su vida. Jóvenes, ustedes que rechazan a Dios, ustedes están actuando como los demonios, porque ellos saben que Dios existe, pero no lo quieren en su vida. Tremendo, pastor. O sea que yo puedo tener la fe del demonio, sí, si simplemente usted dice que cree en Dios y ya. Creer en el Señor Jesús implica, escuche muy bien y con eso termino, implica un acto de confianza. Los demonios no confían en Cristo, hermano. ¿Qué van a confiar en el Señor? Los demonios no creen en Cristo, no confían en Cristo. Creer en el Señor Jesús implica un acto de confianza y un acto de entrega, que antes de que verdaderamente suceda, Dios tiene que estar obrando en nosotros. Lo repito, cuando los apóstoles en Hechos 16:31, vuelvan allí, hermanos, Hechos 16:30 y 31, el carcelero pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le respondieron: cree en el Señor Jesucristo. Esa palabra creer, hermanos, se traduce como confianza y entrega. Alguien que verdaderamente ha creído en el Señor Jesús, confía en Él y se ha entregado a Él. Y eso es lo que me da la garantía a mí de que soy salvo. Por eso usted no tiene que andar con dudas. Pero pastor, ¿será que yo sí me voy al cielo? La pregunta es: ¿usted realmente ha creído? No esa creencia fácil de que simplemente Dios existe. No, estoy hablando de una confianza en Cristo. ¿Sabe por qué Dios nos manda a creer? Y acá le voy a dar luz un poquito de lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. Porque cuando Adán y Eva pecaron, nos apresuramos muchas veces a decir que el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia. Y miren acá, hermanos, no, Señor. El pecado de Adán y Eva fue la incredulidad. Dios les había dicho a Adán y a Eva, escuchen muy bien, Dios les dijo a Adán y Eva: no tomen del árbol de la vida, porque si no, del fruto prohibido, porque si no lo toman y mueren. Esa fue la orden, ¿sí o no? Pero se apareció el tentador y le dijo a Eva que no iba a morir. Y Eva y Adán le prefirieron creer al tentador. Y así estamos como estamos. Porque gracias a ellos, toda la humanidad cayó en pecado. Toda la humanidad recibe el pecado. Por eso sus hijos, hermanos, no son angelitos. Son pecadores, pequeñitos, pero pecadores. Sus hijos no son angelitos, a menos que se llame ángel. Sus hijos no son angelitos, y si son angelitos caídos. Adán y Eva, ¿cuál fue el pecado? No la desobediencia, la incredulidad, y luego vino desobediencia y muchas cosas más, porque la incredulidad es la raíz del problema. Por eso la solución para volver a estar con Dios, la solución no es la obediencia, primeramente, la solución es la creer. Porque lo que combate la incredulidad es la confianza. Lo que combate la incredulidad es creer. Lo que combate la incredulidad es confiar. Adán y Eva pecaron por incredulidad y Adán y Eva volvieron a Dios al creer. Amado pueblo del Señor, creer en el Señor Jesucristo implica una confianza absoluta y completa y total en Cristo y en lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted me dice: pastor, si yo me muero hoy, yo estoy seguro de ir al cielo. Y yo le pregunto: ¿pero por qué, hermanita? ¿Por qué, hermano, está seguro de ir al cielo? Porque yo soy buena gente, porque soy buena persona, porque yo nunca le hago mal a nadie, porque yo pago mis impuestos, porque yo trabajo muy duro. Olvídese. La salvación no es por mérito suyo. La salvación no es por sus obras. La salvación no es por su esfuerzo personal. La salvación es por medio del Señor Jesús. El texto dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. El texto dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No dice:
crea en la Virgen para ser salvo. No dice crea en algún santo para ser salvo. No dice crea en sus obras personales para ser salvo. No dice crea en su religión para ser salvo. No dice crea en usted mismo para ser salvo. No dice crea en los sacramentos para ser salvo. No dice crea en sus buenas obras para ser salvo. No dice crea en sus penitencias para ser salvo. No dice crea en sus virtudes o normas morales para ser salvo. El texto es claro. Cree en el Señor Jesucristo, hermano. Y solo en Él. Si yo me muero hoy para el cielo, pastor, sí. Por predicar, me imagino, no. Por ser un buen esposo, no. Por pagar mis impuestos, no. Por ser un buen padre, no. Porque Cristo me salvó, hermano. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Hermano, que el Señor se plazca en quitarle las vendas a este pueblo y sepa que la salvación es solamente por Cristo, hermano. Solamente por Cristo. No hay mérito alguno, no hay obra alguno. Es todo por gracia, mediante la fe en el Mesías, en el Señor Jesucristo. Yo nunca me salvaré por predicar. Yo nunca me salvaré por leer mi Biblia. Yo me salvaré si he creído verdaderamente en el Señor Jesucristo y le he entregado mi vida y mi corazón. Señor, tú moriste por mí, pagaste por mis pecados. Soy tuyo, Señor, tómame. Eso fue lo que hizo el carcelero. Ese carcelero, los que serán salvos, lo conoceremos en el cielo. Y le preguntaremos, oye, ¿de dónde se te ocurrió esa pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y el carcelero nos mirará y nos dice, esa pregunta no se me ocurrió a mí. Es que Dios ya estaba obrando en mí. Y Dios puso en mí la necesidad de preguntarle a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y gracias a que creí en el Señor Jesucristo, estoy acá. Gracias a Cristo. Yo le hago una pregunta, hermano. Usted si se muere hoy, ¿para dónde se va? Ni idea, pastor, que no entendió nada. Pero yo tengo paciencia, porque le repito, es Dios quien obra en la gente, no Dios. Oremos para tener el receso, hermanos. Incline su rostro. Es un momento muy importante, hermanos. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo único que pide el Señor es cree en mí. Cree en mi muerte, en mi sepultura y en mi resurrección. Yo pagué en la cruz del Calvario por ti y derramé mi sangre por una multitud de pecadores, gente de toda lengua, tribu y nación. Solo Dios sabe en este momento dónde está Él obrando. Padre, oh Dios del cielo y de la tierra, te ruego, Padre, que obres en los corazones de los oyentes. Queremos ser una verdadera iglesia cristiana, y para que esto sea una iglesia cristiana tiene que estar conformada por cristianos. No simplemente por gente que superficialmente dice yo creo en Dios y ya. Pero solamente tú, mi Dios, puedes obrar en los corazones de las personas. Te pido que obres en medio de este pueblo precioso, en medio de los niños, que ellos a temprana edad puedan creer en el Señor Jesucristo, para que sus vidas sean transformadas por el poder de Dios. Oh Dios, gracias por esta enseñanza. Prepáranos para la siguiente de este momento. Gracias, Padre, por tu bendición y ayuda. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos.